Conoce las soluciones tecnológicas que están utilizando las empresas. Simón Oliveros conduce Conexión Pyme, transformando tu negocio. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 14 horas en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso con Francisco Loener sobre la movilidad, sobre cómo las ciudades también están entendiendo la manera en que los ciudadanos circulan por ellas y el caso de autos es bastante potente porque tiene una visión respecto de ello. En ese sentido, Francisco, te quería preguntar, ¿cómo crees que van a ir dándose este tipo de modelos como el de auto? Ya vamos a entrar en detalle en él. Vamos a ver su masificación, vamos a ver tal vez servicios más de nicho como micromovilidad. Ya vimos el caso, por ejemplo, de las scooters eléctricas, que muchas de ellas dejaron de existir. Vimos que este caso, este modelo de bicicletas compartidas también finalmente tuvo que cerrar con pérdidas. ¿Cómo ves que se está reconfigurando la micromovilidad y la movilidad, digamos, en las ciudades con estos proyectos, estas startups que entran, salen, etcétera? Totalmente, creo que estas, como mencionaba, disrupciones tecnológicas van a seguir acelerando cambios en las ciudades, sobre todo más densas, y la población, por supuesto, urbana también está llegando a alcanzar porcentajes cada vez más altos en estas mega ciudades hiperpobladas, ¿cierto? Donde además, como tendencias, no sé, de cara al 2050 vamos a ver que van a ser más de 1 millón de personas a la semana, pero lejos de que se piense que toda esa superpoblación se dé de la forma más cataclística posible, creemos que se va a hacer de la forma más armónica, y para eso creo que se tienen que compartir ya no solamente los bienes públicos, las calles y una serie de otras cosas públicas, digamos, sino que también los bienes privados, que ya lo vimos, como mencionaba anteriormente, y lo estamos haciendo con los edificios, con los departamentos, con los Airbnb, etc. Y eso mismo va a empezar a pasar en la movilidad, porque vamos a ir mutando cada vez más hacia ciudades más inteligentes, a las famosas smart cities, donde va a existir también otro concepto en inglés que se llama como la seamless mobility, que tiene que ver que nos vamos a mover prácticamente al unísono, porque, insisto una vez más, vamos a existir cada vez más gente habitando el mismo espacio, no vamos a estar viviendo en otro planeta probablemente de acá al año 2050. Y ahí es clave poder crear todas estas inteligencias tecnológicas que lo vemos, por ejemplo, en ciudades desarrolladas, en Alemania, por ejemplo, donde a las 12:53 pasa exactamente el bus y llega para que tú puedas tomar el metrotren a las 12:59 en otro lugar, y luego puedas tomar, ¿cierto?, un vehículo compartido, puedas tomar la micromovilidad, etcétera. Esa disrupción tecnológica está permitiendo todas esas alternativas que mencionaba anteriormente de AVE. Creo que eso sin duda es otra tendencia que tiene que ver con la conectividad dentro de los vehículos. Estamos en un mundo hiperconectado. El teléfono celular, por ejemplo, es capaz de hacer cosas que jamás nos hubiésemos imaginado que podía hacer cuando fue inventado por Graham Bell en 1850, no sé. Y eso es otra tendencia que tiene que ver con la intermodalidad, que creo que va a ser cada vez más clave. Ya existen algunas empresas que se están consolidando en Europa que te permiten ver eso, que tú pones una dirección desde tu casa, acá donde estoy yo en Providencia, quiero ir hasta Buin, y te muestra, bueno, tienes que tomarte una micromovilidad para llegar a una estación de metro, después de eso te bajas y te tomas un taxi o te tomas un auto compartido, luego un bus regional, etcétera. Esa interconectividad de los vehículos, toda esa data conectada entre sí es clave para que esto funcione. Tenemos que democratizar esa información también que se está generando. Y nuevamente, por supuesto, la tecnología para eso es súper clave. Y, y creo que en eso estamos avanzando fuertemente. Creo que los desarrollos tecnológicos también son súper importantes, y en ese tipo de intermodalidad también el sistema te va a decir, ¿cierto?, de la forma más rápida que tú quieres llegar o de la forma más económica, y para eso, nuevamente es importante tener toda esa data en línea, buscar la forma también, las empresas van a empezar a monetizar esa data, que en nuestro caso también, al ser todos los desarrollos hechos in-house, somos capaces de generar
todo ese material y tenemos que ser capaces las distintas empresas de alguna forma de compartirlos entre sí, por supuesto de forma agregada, velando por la confidencialidad de los datos de nuestros usuarios. Y es algo que tenemos como propósito, por ejemplo, hacer en Achiplan, que es una asociación chilena de plataformas de movilidad que fundó Auto con Didi, con Bit, hace un año con Altiro, una aplicación de delivery, con Green también de la micromovilidad. La fundamos hace un año atrás porque creemos en eso, creemos que tenemos que presentarnos, ponernos al servicio de las políticas públicas, generar formas conjuntas de mejora con ellos en torno a esta Smart City y también ponernos a disposición de los usuarios para que conozcan que lamentablemente o afortunadamente, las dos cosas, ¿cierto? El transporte público no es la única forma de transportarnos de A a B, tienen que existir de forma armoniosa otras alternativas. Y como tú mencionabas, ha cambiado mucho este ecosistema, producto de la pandemia, por supuesto. Nosotros mismos vimos algunos meses de muy, muy bajas tasas de ocupación en cuarentenas totales, pero lo bueno es que cada vez que cesaron esas cuarentenas, por ejemplo, en el caso de auto, las tasas de ocupación aumentaron muy fuertemente. En mayo fue el mes histórico de ventas de autos, y eso se condice nuevamente porque esta digitalización se ha acelerado en un 5 en un 10 en estos 2 años, y esas tendencias estoy seguro que vinieron para quedarse. Por supuesto, algunos modelos en específico, algunas empresas de micromovilidad no velaron quizás tanto por su unit economic. Creo que eso, por supuesto, es fundamental para que cada empresa sea exitosa, tener claro cuánto es lo que me genera ingresos menos costos cada uno de los activos que tengo dentro de mi flota, y es en lo que nos preocupamos 200% dentro de auto. Pero insisto, también obviamente la pandemia fue muy macabra con varias empresas de esa índole también. Francisco, para quienes no ubican aún el modelo de auto, cuéntanos un poquito cómo se utiliza, cómo se paga, cómo se toma, dónde, etcétera, para conocer un poquito más en profundidad el modelo de auto. Por supuesto, Auto es el primer sistema de car sharing en Chile y en Argentina. El car sharing se define como un sistema de arriendo de vehículos compartido, no el viaje compartido, que eso cae dentro del casillero, ¿cierto?, del carpooling, donde el más famoso exponente hoy día es BlaBlaCar en Europa, donde una persona, ¿cierto?, pone voy de A a B y de acuerdo a eso se generan ciertos grupos para compartir, digamos, este viaje para trasladarse de forma nuevamente sustentable con el medio ambiente y económicamente rentable para el bolsillo de los usuarios. En Auto compartimos el activo, compartimos los vehículos que están a disposición de los usuarios para que el mismo pueda ser usado y el usuario pueda pagar solamente, digamos, por el tiempo que realmente lo tiene arrendado. Muchas veces vamos a un arriendo tradicional de un rental car, pero simplemente necesitábamos utilizar un vehículo 7 horas. Con Auto queremos optimizar ese tipo de arriendo, que el usuario que quiere ir 3 horas al supermercado lo pueda hacer, pague solamente por esas 3 horas y les cueste con la benzina incluida órdenes de magnitudes 12.000 pesos y no 30.000 pesos por todo el día, más la benzina, más el seguro, más distintos, digamos, costos adicionales. Por lo tanto, es un arriendo de vehículos por días, por minutos, por hora, donde el usuario tiene, a través de un dispositivo móvil, el teléfono, ¿cierto?, puede descargar en 4 simples pasos la aplicación en todos los dispositivos móviles que existen, puede seleccionar a través del mismo teléfono distintos tipos de vehículos que están a su haber, porque también pregonamos un poco el decir por qué tengo que tener un tipo de vehículo en mi casa, que una vez más pasa estacionado el 97% del tiempo, cuando puedo tener una flota completa a mi disposición con esto, donde arrendamos en Auto por minutos desde motos eléctricas a camiones para hacer una mudanza completa, arrendamos vans, arrendamos furgones para el B2B y arrendamos Citycar para que el usuario pueda ir al supermercado o ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Este sistema permite nuevamente a través del teléfono abrirlo remotamente y muchas veces también otro tema en el rental car es que perdemos tiempo en ir físicamente a la sucursal. En promedio cada persona pierde 55 minutos cuando arrienda físicamente un auto estando ya en el local, que sea todo sin papeleo, 24/7. En el caso de Chile, en más de 310 lugares que tú puedes tomar un auto y devolverlo en otro punto. Y esos lugares son, por un lado, alianzas estratégicas que hemos hecho con partners privados. Por ejemplo, puedes encontrar un auto en el Costanera Center, en supermercados, en shopping mall, en universidades, digamos, en colegios, en strip center, en muchas alianzas estratégicas privadas que hemos hecho.
y también en el apoyo que ya tenemos con muchas municipalidades. Por ejemplo, en Providencia existen muchos lugares en la misma vía pública autorizados para ello, lo mismo en Las Condes, lo mismo en La Reina, lo mismo en Ñuñoa. Esa es la gran diferencia y finalmente, como decía, pagar solamente por el tiempo que el vehículo está a disposición del usuario, permitir también la interregionalidad, tomarte un auto con W desde Santiago y devolverlo en Viña del Mar y no tener nuevamente que estar pagando por todo ese auto durante todo el fin de semana que decidiste con la familia ir a la quinta región. Francisco, una pregunta más estratégica en ese ámbito. ¿Tienen pensado, dado que ha ido en aumento el uso de autos, nos contabas por pandemia se activó mucho, meterse en otros segmentos? Por ejemplo, ya nos contabas de las motos eléctricas, pero por ejemplo, bicicletas eléctricas, scooter eléctricas, como vimos el caso de muchas como las que vimos en las calles de Santiago, que algunas de ellas desaparecieron. ¿Tienen pensado meterse en micromovilidad más digamos, de nicho? Yo creo que en la micromovilidad específicamente donde nos queremos enfocar es en la entrada de otros mercados. Hoy día estamos en el levantamiento de capital para entrar en Sao Paulo como primer mercado fuera de Chile y Argentina. Tenemos planes también de crecimiento en Colombia y específicamente en ciertas zonas de Sao Paulo, ciertas zonas de Bogotá. Esa micromovilidad creemos que la podemos satisfacer a través de las motos eléctricas compartidas, donde tenemos un equipo ya listo de emprendedores para partir con ese desafío. De hecho, habían formado ellos un sistema de motos eléctricas compartidas en el pasado, por lo tanto, creemos que podemos complementarlo perfectamente bien con todo el conocimiento que tenemos de autos y en esos mercados en específico había un crecimiento muy, muy fuerte en motos. En el activo, digamos, de micromovilidad, por el momento no tenemos esos planes. Sí queremos enfocarnos fuertemente, como digo, en este commuting de motos compartidas en algunos mercados en específico. Finalmente también, cuando hablamos de un sistema de car sharing, funciona bien, y tanto autos como motos en zonas que son densas. No es un sistema que pretendamos abarcar en todas las ciudades de Brasil, por ejemplo, sino que en ciertos barrios específicos donde los hemos estado estudiando de un tiempo a esta parte. Y también otro tema donde nos queremos expandir es, por un lado, seguir creciendo en el B2B, seguir creciendo en empresas que utilizan de forma corporativa nuestro servicio en reemplazo de un taxi corporativo, por ejemplo, porque los costos son realmente mucho menores, donde además las empresas pueden tener el beneficio de tener el acceso a toda la data de cómo se mueven los distintos empleados, separar los pagos, por darte cualquier ejemplo, a través de los distintos centros de costos que tienen. Creo que también otro foco importante para nosotros es competirle en arriendos más prolongados a los rental car, pero de forma digitalizada, de forma fácil de utilizar, sin papeleo, digitalizar un poco esa industria. Creo también que en esa misma línea el smart renting va a tomar cada vez más relevancia en esos arriendos prolongados. Usuarios que están prefiriendo de cierta forma, abro comillas, el ownership as a service, que tú puedas utilizar un mes una moto eléctrica, al mes siguiente la quieras cambiar por una camioneta, después al otro mes por un city car o un SUV como un Suzuki Vitara, etc. Y por último también, y vinculado a lo anterior, es porque finalmente es la misma tecnología la que cumple de auto, cumple con todas estas beneficios. Ya estamos incipientemente partiendo unos primeros pilotos con Kaufman y también con unas mineras, donde ponemos todo este engranaje que es el que mueve auto, que permite la apertura de puertas, la lectura de la data que está en el interior de los vehículos, que permite inmovilizar, desinmovilizar los vehículos, reservarlos, generar agenda, etc. Esa tecnología, sacándola del activo fijo que está en nuestros vehículos, ponerlas en estas mismas camionetas mineras que tienen 200 camionetas, mostrar caso de éxito, decir, ahora necesitas 150 para hacer lo mismo entre comillas, porque ahora son compartidas. Eso es un foco importante, menos intensivo en capital, donde sin duda queremos masificarnos y crear este software o mobility as a service. Interesante, y me imagino que ahí hay otras oportunidades, como algunas cosas que deben estar haciendo ya, como vínculo con empresas de seguros o empresas que venden otros servicios a ese mismo cliente que se sube arriba de un vehículo auto. Totalmente. Creo que en ese sentido, nuevamente, la data que se genera es clave. Todavía
siendo muy humilde, no generamos tanta data que pueda ser atractiva de vender a granel a distintas partes, pero por supuesto estamos generando una data muy rica que es difícil de conseguir a través de otros oferentes, tanto las empresas de cómo se mueven en su día a día, dónde están, por cuánto tiempo, etcétera, pero también de cara a otras contrapartes, como bien tú señalas, como las compañías de seguro, de mostrar la data de cuál es el comportamiento de los usuarios, u otros interesados como son las automotoras, por ejemplo, decir, bueno, tengo el comportamiento también de cómo es la performance de un vehículo, cómo frena el usuario, cómo maneja, cuál es el ralentí, a cuánta velocidad va, etcétera. Y por supuesto, e insisto una vez más, somos muy cuidadosos en cómo generamos esa data, en cómo la cuidamos de forma confidencial, y todo lo que se genera, por supuesto, siempre se forma y se muestra de forma agregada. Y creo que en eso también lo que queremos hacer en Achiplan, esta asociación de plataformas de movilidad, va a ser clave porque no hay muchos estudios de distintos actores en la micromovilidad, mediana movilidad, movilidad de más larga distancia, de generar estudios de toda esta data que puedan convencer y predecir los cambios que se vienen a futuro. Y eso es en lo que estamos enfocados de hacer en Achiplan hoy por hoy. Perfecto. Francisco, se nos va el tiempo. Te quería pedir un libro tal vez que quisieras recomendar a quienes nos están escuchando hoy. Un libro. Hoy día estoy leyendo un libro que se llama Your Baby Week by Week. No sé si eso sea interesante para todos. Acabo de ser padre hace un par de semanas y creo que es lo más fundamental, el mejor emprendimiento que pueda existir. Pero desde el punto de vista profesional, el último libro que siempre estoy leyendo distintos papers que aparecen en torno a la movilidad, pero también un poco más fuera de ello. Leí hace poco de Lean Startup, nuevamente ya me lo había leído, pero también un libro de Phil Knight de Nike, que se me acaba de olvidar el nombre, creo que Nunca te pares o algo por el estilo, muy, muy interesante también en torno al emprendimiento y cómo generar, por supuesto, nuevas propuestas de valor. Y insisto una vez más, hacemos cosas, creemos que ahí está el final de esos desarrollos, pero lo más importante es que eso también nos lleva al siguiente, y eso es lo desafiante de toda esta vía del desarrollo de nuevos negocios. Francisco, te quiero agradecer el tiempo por esta conversación muy interesante. Probablemente te volvamos a invitar para conocer novedades de auto, así que te mando un abrazo y muchas gracias por el tiempo. Nosotros vamos a un breve corte musical y ya estamos al regreso de LATAM 2050. Encantado, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten, felices de estar nuevamente acá, y los invito también, si quieren, a inscribir el código promocional de D-Box Radio. Cuando se inscriban en auto van a tener, por supuesto, 10.000 pesos de uso gratis para que prueben el sistema de auto. Así que muchas gracias. Buenísimo, gracias. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.